Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video del profe Uriel Ulises Bernal. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las semejanzas y las diferencias entre retórica y poética. Gracias por sus comentarios en el video anterior y sobre todo por la sugerencia de que efectivamente retomemos este tema para poder profundizar un poco más respecto a cuáles serían justamente estos puntos de encuentro y estos puntos también, digamos, de distinción entre ambos elementos. Así que bueno, vamos a comenzar con este video y en él tenemos la intención justamente pues de averiguar si es cierto que retórica y poética pues son bastante similares, a tal punto de que mucho tiempo en la tradición occidental se les consideró a ambas como parte, digamos, del corpus aristotélico, como esta parte del corpus que básicamente se enfocaba más a esta cuestión, digamos, literaria, estilística, que efectivamente hay elementos de este tipo en estos textos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una profundidad, digamos, peculiar. Ya hemos hablado un poco respecto a ambos textos, ambos temas en Aristóteles, en los videos correspondientes. Si aún no los han visto, les recomiendo que los vean. Tenemos en este canal justamente un video dedicado a la retórica y un video dedicado a la poética de Aristóteles. Entonces vamos a concentrar ahora en esta distinción. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, es justamente, digamos, retomar lo que serían esas características o esas estructuras que vamos a denominar como estructuras internas e irreductibles de cada una de estas dos grandes disciplinas en el pensamiento aristotélico en particular, a pesar de que también se puede hablar de ellas en el pensamiento filosófico occidental en general. Vamos a hacer un pequeño recuento de estas estructuras únicamente para contextualizar y entender justamente, poder establecer con más claridad estas diferencias y estas similitudes. Bien, comencemos con las estructuras propias, internas, pero también irreductibles de la retórica. Lo primero es el propósito, ese propósito general que tiene la retórica. La retórica básicamente tiene como propósito la producción de discursos persuasivos, ¿sí? En ese sentido, la persuasión, la pistis, es ese objeto que tiene la retórica. La retórica entendida como techne rhetorique, ¿sí? Como que se suele traducir como arte retórico, pero también como silogismos retóricos, es decir, como este razonamiento retórico. Ya Aristóteles en ese texto hace una división bastante importante entre, digamos, diferentes estilos de discurso retórico. Porque bueno, si decimos que el objetivo de la retórica es producir discursos persuasivos, hay que tener en cuenta que esta producción se da de tres tipos, ¿no? Los discursos deliberativos, ¿sí? Los discursos epidípticos y los discursos forenses. Entonces, básicamente esa es la división. Digamos, aquellos discursos o aquel tipo de discursos que cobra una primacía muy importante en la retórica es justamente el discurso deliberativo, ¿de acuerdo? Ese discurso deliberativo va a ser justamente la piedra angular para entender a la retórica, por ejemplo, como silogismos retóricos, como un tipo de logos, como un tipo de razonamiento, que ya lo explicábamos justamente en ese video de retórica y que ahora solo vamos a recordar que se trata de ese énfasis que Aristóteles da a la retórica, en particular su carácter argumentativo. Y dice que lo que le da valor filosófico justamente a la retórica y lo que distingue a una buena retórica de una mala retórica es su argumentación. El componente argumentativo tiene que estar presente para que esto sea así. La mala retórica para Aristóteles es aquella retórica que carece de este componente o que lo descuida, digamos, para exaltar esta parte más afectiva. Pero esta parte afectiva en términos de un sentimentalismo
más o menos demagógico, solamente para, digamos, mover las emociones del auditorio con la finalidad justamente de lograr esa pistis, pero esa, digamos, sería para Aristóteles una mala retórica porque no ofrece razones, no persuade, digamos, del todo, sino que únicamente manipula, únicamente, digamos, endulza el oído, ¿sí? Es elocuente, pero en un sentido muy, digamos, muy lato, ¿no? Muy laxo incluso. Entonces tenemos esa primera característica, esa primera estructura de la retórica, ¿sí? Tiene el objetivo de producir discursos persuasivos, persigue esa pistis a partir de 3 tipos de discursos: deliberativos, epidípticos y forenses, destacando entre ellos el discurso o el tipo de discurso deliberativo, ¿sí? Hay una tensión siempre entre lo fácticamente dado y lo posible. Recuerden que la retórica argumenta o es un tipo de logos sobre lo posible en términos de la praxis, lo posible práctico. Entonces siempre se está debatiendo la retórica con una tensión entre lo ya dado, lo ya fácticamente dado y lo posible, ¿sí? Parte de lo dado y va hacia lo posible. Proponer justamente una, digamos, una toma de decisión en concreto hacia una cierta dirección, es decir, a partir de una cierta posibilidad. También se mueve la retórica en ciertos contextos pragmáticos específicos. ¿Cuáles son esos contextos pragmáticos específicos de la retórica, en particular de ese, digamos, de ese discurso deliberativo? Los contextos son propiamente los contextos legislativos, los contextos de lo público, ¿sí? Es un logos sobre lo posible práctico, pero en una dimensión pública. Lo que tiene que ver con los asuntos públicos es una persuasión que se busca lograr del otro, se persuade al otro, ¿sí? A una cierta alteridad. No es una persuasión de sí mismo, digamos, no es una deliberación que uno entabla consigo misma. Para eso está justamente el razonamiento práctico en el caso de, digamos, de la ética, ¿no? El caso de la retórica va sobre lo público. Entonces, básicamente esos son los contextos pragmáticos específicos, todos los que tienen que ver con el plano de lo legislativo, tiene que ver con los asuntos propiamente de la polis. También la retórica, otra estructura fundamental ahí, es el asunto del kairos, es decir, del tiempo oportuno. La retórica busca justamente llegar, o mejor dicho, ubicar ese kairos, ese tiempo oportuno, para que la persuasión, para que la pistis acontezca, ¿sí? Digamos, está esta famosa frase de Aristóteles de que no es lo mismo, digamos, el problema no es enojarse, ¿no? Sino que la virtud ahí consiste en saber cuándo enojarse, con quién enojarse y cómo enojarse, ¿no? Entonces, de alguna manera digamos, el problema no es enojarse, sino que saber ubicar el kairos del enojo, ¿no? Cuándo es el momento oportuno para el enojo. Entonces se basa en eso la retórica. Esa es otra estructura fundamental, el kairos. Otra estructura importantísima es la parte formal, que ya veíamos en ese otro video justamente, que es su estructura argumentativa de carácter silogístico. La retórica, en tanto silogismos retóricos, tiene una estructura silogística propia, que es la estructura del entimema, ¿sí? Vamos, para no ahondar demasiado ahorita en esas cuestiones, únicamente tener presente eso. La retórica es un tipo de silogismo, que sería el silogismo entimemático. También tiene un valor epistémico o epistemológico la retórica. La retórica posee un cierto grado de verdad, que es justamente la verosimilitud, ¿de acuerdo? Lo verosímil que se logra a partir, digamos, de los endoxa. Los endoxa, recordemos que son aquellas nociones comunes aceptadas por todos, por la mayoría o por los más reputados, por los más especializados, ¿sí? Por los especialistas en los temas de una determinada comunidad. Esos son los endoxa. La endoxa es la buena doxa, la buena opinión. Y la buena opinión en ese sentido viene desde esas personas o desde esos ámbitos, ¿no? Entonces, esta verosimilitud, ¿sí? Digamos, es lo que le da ese carácter. Los endoxa y la verosimilitud es lo que le da ese carácter, esa estructura epistemológica que tiene la retórica, ¿no? Y claro, a diferencia, por ejemplo, de la verdad teórica,
que no busca una verosimilitud, es decir, no busca opiniones probablemente verdaderas o buenas opiniones, sino que más bien verdades apodípticas, es decir, necesarias e inmutables, ¿no? Y a diferencia también de la verdad práctica, que la verdad práctica veíamos también en ese video del razonamiento práctico, justamente la verdad práctica más bien es digamos, más que un enunciado, es una acción misma, es la acción misma que produce o que se produce con el silogismo práctico, ¿no? Ya también lo analizábamos en ese video y los invito a revisar justamente ese contenido que ya está disponible aquí en el canal, en particular en la lista de reproducción de la lógica de Aristóteles. Bien, finalmente pues también tenemos una estructura, digamos, ontológica en la retórica, que sería, digamos, la contingencia en una dimensión humana, ¿sí? Que es lo que decíamos, lo posible práctico, ¿sí? En términos de que, digamos, ontológicamente hablando, o el estatuto ontológico de la retórica tiene que ver con este estatuto de la contingencia, ¿sí? La contingencia como un punto medio entre la necesidad y el azar, ¿sí? Pero específicamente con lo que tiene que ver con lo humano. Asimismo, tiene, digamos, una finalidad resolutiva, ¿no? La retórica, digamos, en el sentido de que es producción de discursos persuasivos, lo que busca es generar una resolución, mover a la decisión a las personas, ¿sí? Mover a la acción, claro, también, pero primero que nada, con el discurso persuasivo, la retórica lo que busca es que los oyentes, digamos, tomen la decisión, una decisión en una determinada dirección, que es justamente la que busca de antemano el reto, ¿no? El orador. Bien, entonces esas serían básicamente las estructuras internas e irreductibles de la retórica. Por su parte, digamos, la poética también tendría las suyas, ¿sí? La primera estructura tiene que ver, digamos, la primera estructura interna e irreductible de la poética, perdón, es justamente su estatuto de tecne. Es básicamente una tecne. La poética es lo que ahora se llama, digamos, con la palabra arte, pero más profundo todavía. Tiene que ver justamente con esa capacidad productivo, pero también artística de la poética. Por eso, digamos, Aristóteles, recordemos que hace esta división entre ciencias o filosofías teóricas, prácticas y productivas, ¿sí? En productivas, digamos, las ciencias teóricas están relacionadas propiamente con la cuestión de la episteme, es que las ciencias prácticas con la cuestión de la praxis y las ciencias productivas con la poiesis. Entonces la poética es esencialmente, digamos, poiesis, ¿sí? Es el más claro ejemplo de la poiesis. La retórica también es cierta poiesis, es decir, cierta tecne, también se entiende como tecne retorique, justamente porque produce discursos. Pero, digamos, la poética va más allá de eso, es más amplia en cuanto a su poiesis. Digamos, en cuanto a poiesis, es más amplia y más primera, por así decirlo, que la retórica en cuanto a poiesis. Esta producción, justamente, técnico-artística. Otra característica, otra estructura, perdón, interna e irreductible, justamente de la poética, viene dada por, además de ese lugar que ocupa en la cuestión, digamos, en la idea de la filosofía productiva, también viene dada en relación a la imitación, ¿sí? Es decir, ya lo veíamos en ese video justamente de la poética, que es el anterior a este video, veíamos que la poética, digamos, una de las formas en las cuales esta se puede entender es bajo la mímesis, ¿sí? La mímesis como esa imitación o representación, ¿sí? Tiene un valor, desde luego, también, una estructura epistemológica también, la poiesis, digamos, la poética en tanto poiesis y en tanto mímesis, tiene una estructura epistemológica porque justamente la imitación, la mímesis, es una de las formas más primigenias que tiene el antropos, el ser humano, de conocer. Recordemos esta cuestión, es bastante importante también. Otra característica estructural y irreductible de la propia poética es justamente su carácter de acción, ¿sí? De praxis también.
La poética, al igual que la retórica, también se practica, tiene un momento de actio, dirían los latinos, porque se ejecuta, ¿sí? No solo se piensa a nivel teórico, sino que se ejecuta justamente, ¿sí? Y en este sentido, digamos, en esta estructura irreductible, digamos, práctica que tiene la poiesis, también conecta con elementos, con un elemento sumamente importante del propio ámbito de la praxis y, por ejemplo, de la ética. Ahí podemos establecer también la conexión con la ética y no solo con la retórica. En el caso digamos, de la poética, ¿no? La poética se conectaría también con la ética en este sentido de acción. ¿Por qué? Porque se relaciona con el ethos, ¿sí? El carácter. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene el ethos? Porque miren, justamente la mímesis, esta representación o imitación que busca la poética, no es representación o imitación de objetos, es imitación y representación de personas y de situaciones meramente humanas. Entonces, se focaliza en el ethos, en ese carácter, ¿sí? Digamos, en lo que le da el carácter al ser humano. Entonces, lo que va a imitar la poética, pues digamos, es el carácter, las personalidades, ¿no? Las situaciones humanas en las cuales, pues, el antropos en el día a día se enfrenta, ¿no? Entonces, por eso conecta también con la ética. Si queremos decirlo de esta manera, ¿no? Digamos, la poética, en una de sus estructuras irreductibles, es mímesis. Esta mímesis tiene un valor epistemológico porque es una de las formas más primigenias en las que el antropos conoce. Pero esta mímesis también tiene un valor ético o práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que conoce, digamos esto que primigeniamente conocemos mediante la imitación y la representación, es el carácter o modo de ser de los otros, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, los niños aprenden más por el ejemplo de los padres que por lo que les dicen. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo justo de la mímesis. Es la mímesis actuando su máxima expresión. No es que el niño esté imitando los conceptos propiamente que dice el padre o la madre, sino que más bien imita el ethos de los padres, ¿sí? Y lo imitamos tan bien que podemos ya en la vida adulta seguirlo reproduciendo, seguirlo representando, nos volvemos representantes de ello también. Pero justamente vemos ahí un ejemplo concreto de esta mímesis en un sentido práctico y cómo entonces esa praxis, ¿sí? Forma parte, digamos, también de una estructura irreductible de la poética. No se puede hablar de poética sin hablar de ethos y por lo tanto sin hablar de praxis. Y otra cuestión es la creación poética también. Digamos, la poética también crea, la poética también produce, ¿no? Decíamos que en esta estructura propiamente de la poiesis, ¿sí? La poética justamente trata de producir algo, es parte de las ciencias o de la filosofía productiva, perdón. ¿Qué es lo que produce la poética? A través de la mímesis del ethos. ¿Qué es lo que produce la poética? Básicamente produce drama, ¿sí? El drama como la representación justamente de esas situaciones vitales, de esos ethos. La poiesis, digamos en términos de poética, no produce discursos, ¿sí? Y aquí tenemos un punto importante, sino que produce drama. En esta representación dramática del ethos, o de los distintos tipos de ethos, a través de la mímesis, ¿sí? ¿Qué es lo que persigue la poética? ¿Cuál es su finalidad? No es, digamos, la mera verosimilitud, ¿sí? De alguna manera también lo es, digamos, se conecta con la verosimilitud, porque esta representación que hace la poética tiene que ser una representación verosímil. Es decir, debe representar a los diferentes tipos de ethos, o al ethos, si queremos reducir una palabra, tiene que representar al ethos de una forma verosímil, que sí se parezca a la realidad, a la verdadera forma de ser, ¿no? Del ethos. Si no, pues no conecta, por así decirlo. Digamos, pero también tiene esta parte de que tiene un contacto con los otros, los espectadores. A diferencia, por ejemplo, de la retórica, que son los oyentes, vamos, en el caso de la poética, también tiene a sus espectadores. Los espectadores, digamos, están ahí presentes. ¿Qué busca la poética entonces ya con esa representación,
verosímil, ¿sí? En el drama. ¿Qué busca generar? ¿Busca generar una decisión, por ejemplo, como la retórica? No, no precisamente. ¿Qué busca generar entonces la poética? La poética busca generar la catarsis, ¿sí? ¿Qué es la catarsis? Decíamos en el anterior video, es esa purificación de las emociones. La catarsis purifica el alma cuando el espectador, justamente a través de la representación mimética verosímil del drama, logra conectar con ese ethos, se reconoce a sí mismo en el otro. Y en ese reconocerse a sí mismo en el otro, lo que logra es una catarsis, una purificación de su alma, de las emociones. Y en esa purificación de las emociones hay algo también interesante en la poética. Se cumple una función pedagógica, se cumple una función formativa, un aprendizaje, pero no un aprendizaje en términos de episteme, es decir, de conocimiento, sino más bien un aprendizaje en términos prácticos, ¿sí? A partir, por ejemplo, de los errores del personaje, del protagonista, el espectador aprende que eso no es correcto o que le puede ir mal si comete tal acto. De alguna manera, Aristóteles ve en la poética una función pedagógica fundamental para la polis, de tal suerte que nada menos en la propia política lo considera justamente así. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro octavo, capítulo quinto, en el 1340A, 14-B19, nos habla justamente de esto, ¿sí? Y también, digamos, en la parte propiamente conectando con el ethos, ¿no? y con el pathos, justamente. La purificación de las emociones en la catarsis se da por esta verosimilitud, por esta mímesis, del ethos, pero también del pathos, ¿sí? De las emociones. Los actos que llevan a cabo los representantes, los actores. Esto lo podemos rastrear, por ejemplo, propiamente en el 1447A, 28 de la poética, ¿no? Ahí lo podemos ubicar, ahí lo podemos rastrear. Entonces es bastante interesante estas estructuras irreductibles, digamos, propias y irreductibles de la poética. Ahora, ¿cuáles son esas semejanzas y esas diferencias que podemos establecer a partir de estas estructuras? Empecemos con las semejanzas. La semejanza principal es, como ya la tradición lo ha reconocido, que tanto retórica como poética pertenecen a ese ámbito de la filosofía propiamente productivo. Digamos, ambas son en algún sentido poiesis. Lo que produce, ahora viene una diferencia aquí. Hay una diferencia en cuanto a qué producen. Son semejantes en cuanto a que producen algo, pero hay una diferencia respecto a aquello que produce. La retórica produce discursos, produce logos, mientras que la poética produce drama. Y algo muy peculiar de los productos de la poética que no mencioné anteriormente, pero que ahora me gustaría destacar, es justamente que esos productos de la poética, entendida la poética como producir técnico artístico, entiéndase los productos o las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, tiene una peculiaridad que en un momento dado cobran cierta autonomía respecto de su creador, ¿sí? En cuanto a su interpretación, en cuanto al sentido que se le da a la obra, etc. Cosa que no pasa, por ejemplo, que no pasa tan en ese tenor, en esa dimensión con los discursos retóricos. Otra semejanza que hay entre ambos ámbitos, entre retórica y poética, tiene que ver justamente con digamos, esa conexión que tienen con la praxis. Tanto retórica como poética se enfocan en lo humano, ¿sí? Tienen un anclaje práctico importante, ¿sí? Claro que cada uno de ellos, tanto retórica como poética, el abordaje que hace de digamos, de esto humano, de esta praxis, es distinto, ¿sí? Digamos, lo retórico
se enfoca en lo público, ¿no? Mientras que lo poético no solo va a lo público, sino que también retoma lo privado de una manera muy importante. Muy interesante, ¿no? Decíamos que incluso tiene un valor pedagógico para la polis, según el propio Aristóteles. Otra cuestión en términos ahora de diferencia es la cuestión, digamos, de su estructura formal. En el caso de la retórica tenemos una estructura silogística, podemos tener una estructura silogística, es decir, argumentativa, ¿no? De tal suerte que podemos hablar de retórica no solo como tecne retorique, sino también como silogismo retóricos. Eso no lo tenemos en poética, al menos no de una manera tan clara como en retórica, ¿sí? Hay quien incluso habla, y eso sería interesante de analizar, cómo la poética es una especie de, digamos, de razonamiento, pero más, digamos, podemos decirlo de esta manera, como la poética tiene que ver más que con el logos, que sería el caso de la retórica y toda la analítica, la dialéctica, etc., con el theorein, con la contemplación. Como la poética tiene que ver de una manera más originaria con la contemplación, con el theorein, con la teoría misma, que tanto la analítica como la dialéctica, etc. Eso sería un buen tema, ¿no? Que pudiéramos incluso, si les parece, abordar en un video posterior. Si es así, háganmelo saber por favor en los comentarios. Con mucho gusto lo podemos abordar. El otro punto, digamos, importante aquí a distinguir es en el caso de la acción, ¿no? Digamos, en el caso de la acción, la representación. La representación, por ejemplo, la mímesis, que se da en la poética es sobre el ethos y el pathos, digamos, de una manera muy concreta. No hay, decíamos, una importancia fundamental del logos, ¿sí? Digamos, ahí está muy presente esta cuestión, ¿sí? En la retórica sí hay cierto, digamos, cierto piso, por así decirlo, a partir del cual también se retoma el ethos y el pathos, justamente para lograr que los argumentos sean más persuasivos, pero no es como un, digámoslo así, al menos en el planteamiento de Aristóteles, no ocupan un lugar primario o central, sino que son complementarios al logos. En primer lugar está, digamos, el logos como argumento, y para complementar y lograr que el argumento sea más persuasivo, se echa mano justamente del ethos y del pathos. Pero en el caso de la poética, no. En el caso de la poética, el ethos y el pathos ocupan un papel central, ¿sí? En todo caso, el logos ocupa un papel más secundario, ¿no? Y finalmente, respecto justamente a la finalidad, ahí sí hay una diferencia también importante, ¿sí? Porque la retórica busca o tiene una finalidad resolutiva, ¿sí? Es decir, llegar a una decisión y por lo tanto una acción posterior. Pero en el caso de la poética, la finalidad es catártica, decíamos, la purificación del alma en términos del reconocimiento del espectador con el, digamos, el actor, el representante, ¿no? Como tal, perdón, del drama. Entonces, aquí podemos establecer justamente, a partir de estos elementos, tener claros ciertas semejanzas y distinciones entre retórica y poética, chicos. Entonces, bueno, esa es la propuesta que yo les hago para poder interpretar y contrastar ambas disciplinas, las únicas dos que Aristóteles contempla dentro de la filosofía productiva, y espero que les haya parecido interesante, ilustrativo. Recuerden, si hay dudas, comentarios, por favor en la cajita de comentarios expónganlos. Sugerencias también para nuevos temas. Si están de acuerdo con alguno de los temas que he sugerido para poder abordar posteriormente, también háganmelo saber. Les agradezco mucho por su apoyo y sus comentarios, por estar siempre pendientes de los nuevos contenidos. Les agradezco en especial a mi querido amigo Rodrigo. Un saludo a ti y a toda tu familia. Muchas gracias por estar pendiente. Y los invito a que sigan comentando y a que sigan participando de este diálogo colaborativo y comunitario. Cuídense mucho y los espero en un siguiente video del profe Uriel Ulises Bernal. Hasta la próxima.